descubrí su infidelidad con su ex, y su mundo se desmoronó. Historia completa. Prólogo. El inicio de algo especial. Desde el momento en que conocí a Sofía, supe que ella era diferente. Nos presentaron en una reunión de amigos en común, y recuerdo cómo su sonrisa iluminó la habitación. Era el tipo de persona que, con una sola palabra, podía transformar una conversación. Nos conectamos de inmediato, compartiendo risas, sueños y una visión del mundo que nos hacía sentir que habíamos encontrado a alguien especial. En ese entonces, pensé que era algo genuino, único, como si el universo nos hubiera puesto juntos con un propósito. Durante los primeros meses, nuestra relación fue intensa y apasionada. Recuerdo los largos paseos nocturnos por la ciudad, las conversaciones sobre nuestras metas y deseos, y el apoyo incondicional que sentíamos el uno por el otro. Ella me contaba historias sobre su infancia, sus amigos y sus relaciones pasadas, incluida su ruptura con Marcos. Me dijo que había sido una relación complicada y que, aunque habían compartido buenos momentos, se había dado cuenta de que necesitaba algo más, algo que él no podía darle. Me sentí aliviado al escuchar esto, creyendo que había cerrado ese capítulo de su vida. Pero, claro, estaba equivocado. Capítulo 1. Las primeras señales. Después de casi un año juntos, comencé a notar cambios en Sofía. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes en apariencia, pero acumulaban una duda cada vez más profunda en mi mente. Ya no era tan abierta conmigo, a veces la sorprendía mirando su teléfono con una expresión preocupada, para luego ocultarlo cuando me veía. No era algo que hubiera hecho antes, y aunque intenté preguntarle si algo estaba mal, siempre me respondía con una sonrisa y una excusa rápida. Todo está bien, amor. Solo estoy estresada con el trabajo, decía, sin mirarme a los ojos. Sin embargo, esa misma noche, mientras ella dormía, me encontré luchando con una ansiedad creciente. Sentía que algo se estaba interponiendo entre nosotros, una barrera invisible que nos distanciaba cada vez más. Traté de convencerme de que solo estaba imaginando cosas, pero mi intuición me decía lo contrario. Capítulo 2. El descubrimiento devastador. Una noche, después de una fiesta con amigos, llegamos a casa un poco cansados. Sofía se fue a dormir de inmediato, pero yo no podía conciliar el sueño. Algo me decía que debía ver su teléfono. Sabía que estaba mal, que invadir su privacidad no era correcto, pero la necesidad de saber qué estaba pasando era más fuerte. Tomé su teléfono, temblando, sintiendo una mezcla de culpa y miedo. Revisé sus mensajes, y ahí estaban. Una conversación con Marcos, su ex. Al principio, traté de convencerme de que quizás solo eran amigos, que tal vez yo estaba malinterpretando todo, pero, al deslizar hacia abajo, los mensajes se volvieron cada vez más comprometedores. Habían estado hablando de encontrarse, de los recuerdos que compartían, de cosas que solo se dicen cuando los sentimientos aún están presentes. Incluso, en uno de los mensajes, ella le escribió: "Lo extraño contigo era tan real". Esa frase me desgarró el corazón. Sentí como si alguien me arrancara el aire. La confronté esa misma noche. La desperté, incapaz de contener la rabia y el dolor. Ella, aún somnolienta, se mostró primero confundida, y luego, al ver que tenía su teléfono en la mano, entró en pánico. Lo negó todo de inmediato, diciendo que solo habían sido unas pocas palabras sin importancia, que él la había contactado y que no había pasado nada entre ellos. Pero las pruebas estaban ahí, y cuando le mostré los mensajes, no tuvo más opción que admitirlo. Aún así, continuó minimizando la situación, insistiendo en que no significaba nada, que solo había sido una tontería. Capítulo 3. La ruptura y el inicio de su caída social. Al día siguiente, nuestra relación terminó oficialmente. Yo estaba devastado, sintiéndome traicionado y perdido, mientras que ella parecía enfocada en salvar su reputación más que en admitir sus errores. A medida que el tiempo pasaba, Sofía empezó a contar su versión de la historia a nuestros amigos en común. Me hizo ver como un obsesivo y un controlador, argumentando que yo la había espiado sin razón y que había malinterpretado la situación. Al principio, algunos de nuestros amigos le creyeron, pero otros, aquellos que me conocían desde hacía años, comenzaron a cuestionar su versión. Al notar esto, Sofía se volvió más insistente en su intento por limpiar su imagen, lo cual, paradójicamente, solo lograba que más personas sospecharan de ella. Nuestros amigos en común se fueron alejando poco a poco, y ella empezó a notar las consecuencias de sus mentiras. Incluso, en varias ocasiones, algunos intentaron confrontarla sobre lo que realmente había sucedido, pero ella seguía negando la realidad. Capítulo 4. Las repercusiones familiares y la soledad. Con el tiempo, su familia también se enteró de la situación. Sus padres, que habían sido como una segunda familia para mí, comenzaron a cuestionarla sobre la ruptura. Al principio, ella intentó contarles la misma historia que había compartido con sus amigos, pero sus padres no eran tan fáciles de convencer. Comenzaron a ver las inconsistencias, a notar que algo no cuadraba en su versión. Incluso su hermano mayor, que siempre la defendía en cualquier situación, empezó a distanciarse, cansado de las mentiras. Eventualmente, su círculo familiar se redujo, y su soledad se hizo evidente. Lo que alguna vez había sido una familia unida y alegre se convirtió en un ambiente tenso y silencioso cada vez que Sofía estaba cerca. Sus padres, decepcionados, dejaron de invitarla a reuniones familiares, y sus hermanos comenzaron a evitarla, incómodos con la situación. La traición que me había infligido no solo la afectaba a ella, sino que había desgarrado los lazos más cercanos de su vida. Capítulo 5. La pérdida profesional y su intento de reconciliación. El golpe final llegó cuando sus problemas comenzaron a afectar su vida profesional. En su trabajo, también empezó a notar que la gente no confiaba en ella de la misma manera. Algunos de sus compañeros conocían la historia a través de amigos en común, y la miraban con recelo. Pronto, su carrera, que alguna vez fue prometedora, comenzó a desmoronarse, y el respeto que había ganado se esfumó. Todo su mundo se había reducido a un ciclo de soledad y arrepentimiento, y ya no tenía a nadie en quien confiar. Después de varios meses de distancia,
Un día me llegó un mensaje de Sofía. Me dijo que había cambiado, que había aprendido de sus errores y que deseaba que pudiéramos volver a intentarlo. Me prometió que había reflexionado, que comprendía el daño que me había causado y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que la relación volviera a funcionar. Pero para mí, ya era demasiado tarde. El dolor había quedado atrás, y en su lugar, había surgido una paz que me decía que debía seguir adelante, sin mirar atrás. Epílogo. La lección y el final de su mundo. Sofía, la persona que alguna vez fue el centro de mi vida, había perdido todo. Su soledad era ahora su única compañía, y sus decisiones la habían llevado a un lugar del que era imposible regresar. Aprendí que, aunque el perdón es importante, hay veces que las heridas son demasiado profundas como para sanar. Y en su caso, la mentira y la traición se convirtieron en las cadenas que la dejaron atrapada en una soledad que ella misma había creado. Fin de la historia.